Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. En nombre de Jesús, amén. Bueno, pues vamos a la palabra, amén. Gloria al Señor. Venimos llegando de la iglesia remanente, donde Dios nos enseñó gloriosamente, amén. Dios nos enseñó en el Evangelio según San Lucas capítulo 8, hablando de cuando María y los hermanos de Jesús buscaban acercarse a Él, pero había una gran multitud que se los impedía. Amén. Esa fue una palabra muy gloriosa que Dios nos enseñó en la iglesia remanente. Amén. Yo quiero dejar el lugar a la pastora Rocío. Amén. Falta hoy la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a esta hija amada. En el nombre de Dios. Amén. Yo sé que hoy va a ser de mucha bendición y recuerda, a las 6 de la tarde estaremos en la iglesia Casa de Oración Jesús Viene Pronto, donde Dios nos mostrará otra palabra, amén, que va de acuerdo a nuestra necesidad, en el nombre de Jesús, amén. Así que, como le decimos a la pastora Rocío, Dios le bendiga, le guarde y le use, amén, gloria, amén, gloria a Dios, y amén. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Estamos bendecidos el día de hoy. Amén. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, que nos ha traído con bien hasta esta su casa. Amén. Que nos permite venir a servir. Amén. Venir a exaltar y a glorificar su santo y bendito nombre. Amén. Y damos gracias a Dios. Amén. Por este día. Amén. Que hemos venido a aprender juntamente de su palabra. Amén. Él tiene siempre algo grande, algo hermoso que enseñarnos, algo grande, algo hermoso que traer a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y el día de hoy vamos a ir por ahí a Ageo. Amén. Amén. Vamos a Ageo al capítulo 1. Amén. El día de hoy Dios nos va a estar enseñando por ahí en el libro de Ageo, en el capítulo 1, en el nombre de Jesús. Amén. Indica con un amén cuando ya amén. Nos encontremos ahí. Amén, amén. Amén. ¿Ya Amén. estamos ahí? Amén, amén. Amén. En el encabezado nos dice exhortación a edificar el templo. Amén. Exhortación a edificar el templo en el nombre de Jesús. Amén. Y hemos aprendido, amén, por parte de nuestro pastor en las enseñanzas que Él nos trae en el nombre de Jesús. Amén. Que son venidas del mismo corazón y salidas de la misma boca de nuestro Señor. Amén. De nuestro Dios. Nos ha enseñado en el nombre de Jesús que una exhortación es animar. Amén. Amén. Y también hemos aprendido que exhortar en el nombre de Jesús es volver a encender, amén, lo que un día estuvo encendido, pero que el día de hoy, o en este momento, o en este tiempo, está apagado en el nombre de Jesús. Amén. Y en este capítulo 1 de Ageo, amén, vemos a un pueblo apagado, vemos a un pueblo que está en el nombre de Jesús frenado, que ha frenado en el nombre de Jesús la obra de Dios, amén, a un pueblo desanimado en lo espiritual, amén, porque en lo natural eran muy avivados en el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Así es que vamos a darle lectura a lo que nos dice aquí en Ageo, capítulo 1, y dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, amén, de habitar
en vuestras casas atesoradas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Y les vuelve a decir: así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra. Desanimados y estamos apagados, si tu espíritu está apagado en nosotros, ven y enciéndelo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendito Rey. Señor, trae, bendito Jesús, esa fuerza, Padre, sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Bendito Dios, avívanos para seguir trabajando en tu obra, para seguir trabajando en tu iglesia, para ser aquel pueblo encendido, Señor, en el nombre de Jesús, porque apagados, Padre, no te servimos de nada, Señor. Desanimados no te servimos de nada, Señor, en el nombre de Jesús. Por eso en esta hora, Señor, ven y enciende, Señor, el fuego en nuestros corazones, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y Amén, amén. amén. Adiós, Señor, aleluya. vamos a ver. Amén. Vemos aquí una situación, amén, que acontece, que tuvo que venir una palabra de Dios, amén, una palabra de Jehová sobre el pueblo, amén. ¿Qué pueblo era este? Era el pueblo de Jerusalén, amén, que estaba regresando de la cautividad, amén. Pero no tenían 3 días, no tenían un mes que habían regresado de la cautividad o del cautiverio en Babilonia, amén. Ya tenían bastante tiempo que habían regresado de ese cautiverio, de esa cautividad, de estar esclavizados, de ese exilio de sus tierras, amén. Se los llevaron cautivos a Babilonia en el nombre de Jesús, amén. Entonces vemos regresando a este pueblo de una cautividad, amén. Pero en lugar de ver a un pueblo lleno de fe y deseoso de continuar o de restaurar aquella ciudad que estuvo asolada, que estuvo solitaria durante tanto tiempo, amén, vemos a un pueblo falto de fe en el nombre de Jesús, amén. Amén. Vemos a un pueblo mediocre, vemos a un pueblo desanimado, amén. Imaginémonos que a nosotros nos exilian de aquí, amén, de nuestra casa, que dejamos nuestra casa, de que dejamos nuestras tierras, amén, si tuviéramos tierras, ya no nos tocó terreno a nosotros, amén. Si tuviéramos nuestras tierras, que somos expulsados y que somos llevados cautivos en el nombre de Jesús, amén. Y verdaderamente pues esa era nuestra condición antes de venir a nuestro Señor Jesucristo, amén. Amén, amén. Estábamos en cautiverio, habíamos sido exiliados de su reino, habíamos sido exiliados en el nombre de Jesús, de aquel lugar, amén, que Él nos había dado, que Él nos había entregado en el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces, cuando nosotros volvemos a Cristo, ¿cuál es nuestro deseo? ¿Cuál es nuestro anhelo en el nombre de Jesús? Ser restaurados, amén, ser reedificados, que Él nos vuelva a levantar, que Él vuelva en el nombre de Jesús a formarnos, amén, y que podamos ser parte de esa edificación que Él está formando, amén. Cada uno de nosotros somos una piedra en el nombre de Jesús, amén, un ladrillo, Amén, amén. un bloque en esta edificación, amén, que Él está haciendo con su pueblo, con su iglesia en el nombre de Jesús.
Entonces, ¿cuál es el anhelo de nuestro Señor Jesucristo? Que nosotros nos podamos estar dejando restaurar, transformar, reedificar en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque si venimos de una cautividad, amén, si venimos de ser esclavizados y Él ha roto nuestras cadenas en el nombre de Jesús, pues nuestro deseo más grande tiene que ser que Él nos forme. Amén, amén. Ese tiene que ser nuestro deseo más grande. Pero en este pueblo no vemos ese anhelo o ese deseo de volver a edificar o a reedificar aquella ciudad que estaba desolada, que estaba completamente destruida, y sobre todo de reedificar la casa de Dios, de reedificar el templo de Dios en el nombre de Jesús, que estaba en una total destrucción y en un total abandono. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Entonces vemos a un pueblo que se conformó, a un pueblo que se ensimismó y a un pueblo que dejó a medias la obra de Dios. Amén. Y muchas de las veces nosotros nos podemos encontrar en esa situación. Amén. Muchas de las veces nosotros podemos estar teniendo esta mentalidad del pueblo, amén, de Israel, amén, que venía de un exilio, que venía de un cautiverio, y que en lugar de dejar de pensar en sí mismo, amén, y empezar a poner todo su esfuerzo en Dios, amén, muchas de las veces nos ensimismamos, amén, muchas de las veces nos conformamos y muchas de las veces dejamos a medias lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué decimos que a medias? Aquí dice que el pueblo no estaba construyendo el templo de Dios, no estaba reedificando el templo de Dios. Amén. Vamos a ir a Esdras capítulo 3. Amén. En Esdras capítulo 3 y capítulo 4 vemos por aquí un poquito de antecedentes a lo que Ageo nos cuenta en esta porción de la palabra. Amén. Y dice en el versículo 1, amén, restauración del altar y del culto. Dice, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre. Había una unidad en el nombre de Jesús. Amén. Había una unidad. Dice, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel. Dice, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vemos aquí a un pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Vemos aquí a un pueblo totalmente diferente a como lo vemos después. Esto es antes de lo que Ageo nos cuenta. Amén. Vemos a un pueblo que está animado, vemos a un pueblo que está en el nombre de Jesús deseoso de exaltar y de glorificar a su Dios, deseoso de rendirle holocaustos, de hacer sacrificios por su Dios. Amén. De entregarse completamente, de estar en su presencia. Amén. Vemos aquí todo lo contrario en el nombre de Jesús. Venían, amén, llegando, dice, estando ya establecidos. Amén. Amén. Dice, los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades. Amén. Se juntó el pueblo como un solo hombre. Amén. Aquí en Esdras podemos ver que cuando se establecieron en Jerusalén, se levantó el altar y empezaron a edificarse o a colocarse los cimientos del templo de Dios. Amén. Empezó la reedificación. Amén. Empezaron a trabajar, empezaron a poner las manos a la obra en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Empezaron
a reedificar, amén, y a poner en el nombre de Jesús esos cimientos que iban a levantar el templo de Dios, amén. Pero luego empiezan a venir, amén, situaciones, amén. Empiezan a venir situaciones, se levantan enemigos, se levantan situaciones contrarias en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque tenían opositores, amén. ¿Por qué? Porque antes de ser esclavizados y antes de ser en el nombre de Jesús exiliados de aquel lugar, eran una nación poderosa, eran un pueblo poderoso, eran un pueblo que ganaba batallas, que conquistaba territorios, que tenía grandes reyes, amén, que tenía grandes soberanos en el nombre de Jesús, grandes gobernantes. Entonces tenían opositores. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a venir a oponerse a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Amén. Amén. Desde el principio hasta el fin de los tiempos, el enemigo siempre va a querer oponerse, amén, a lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Amén. A que el templo, a que la iglesia, a que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo sea reedificado, sea formado. Siempre se va a oponer en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, leyendo un poco más, amén, nos vamos a dar cuenta que después de que estuvieron muy animosos y una vez, amén, ¿por qué? Porque el ánimo se nos puede acabar, amén, el ánimo se puede acabar en el nombre de Jesús y es cuando dejamos las cosas a medias, amén, es cuando dejamos las cosas a medias. ¿Y por qué se puede acabar el ánimo en nuestras vidas? Porque se presentan situaciones y no las llevamos al lugar correcto, que son los pies de nuestro Amén. Señor Jesucristo. Amén, amén. Amén. Porque se presentan dificultades y no las llevamos al lugar correcto, que es a los pies de nuestro Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Dice, y cuando los albañiles, en el versículo 10 de Jehová, echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Amén. Dice, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel, en el nombre de Jesús. Amén, amén. 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 Pero después de esto, amén, leyendo un poquito por ahí por internet, buscando contexto, amén, dice que pues vinieron dificultades y durante 2 años ya no se hizo nada, amén. Edificaron o reedificaron el altar, empezaron a poner los cimientos y empezaron la obra de Dios, amén, la obra del templo de Dios en el nombre de Jesús. Pero durante 2 años, por situaciones, amén, no se reedificó absolutamente nada en el nombre de Jesús. Amén. Y nos podemos dar cuenta, amén, que en innumerables ocasiones Dios quiere hacer la obra en nosotros, en su pueblo, amén. Dios quiere hacer la obra en su cuerpo, en su iglesia, amén. Pero muchas de las veces, ¿qué es lo que encuentra Dios? Muchas de las veces puede encontrarnos animados, amén, pero luego ese ánimo se nos va acabando porque no nos estamos nutriendo en el nombre de Jesús, amén, porque no estamos dejando que Él se forme en nosotros, no estamos dejando que nuestra carne mengue y que Él crezca en nosotros en el nombre de Jesús, que empiece a brotar en nosotros esa nueva criatura, amén. Entonces, amén, muchas de las veces, ¿qué es lo que puede estar encontrando Dios? Puede estar encontrando personas ensimismadas, amén, que solo estamos buscando muchas de las veces nuestro bienestar, nuestra comodidad y atesorar solo para nosotros mismos, amén, en lo natural, en el nombre de Jesús, amén. Solo estamos en ocasiones buscando en el nombre de Jesús nuestro propio bien, amén, y no el bienestar de nuestra iglesia, de nuestra congregación. No buscamos que nuestra iglesia, que nuestra congregación crezca en el nombre de Jesús, amén. No buscamos que nuestra iglesia o que nuestra congregación en el nombre de Jesús sea hermoseada, amén. Mientras nosotros estamos bien, ¿qué importa lo que esté pasando en nuestras congregaciones?
¿Qué Amén, importa lo que esté pasando en el nombre de Jesús a nuestro alrededor? Amén. Y aquí Dios me daba a entender que servirle no solamente es venir a la congregación en el nombre de Jesús y sentarnos un rato y escuchar, amén, la prédica en el nombre de Jesús, sino que implica muchas cosas, amén, implica muchos sacrificios, implica darle a Dios nuestro tiempo y que no nos pide que le demos absolutamente todo el día, amén, no nos pide una décima parte de nuestro tiempo, amén, Dios nos pide una porción de nuestro tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Implica esfuerzo de parte de nosotros. Amén. Implica esforzarnos, implica dedicación, implica enamorarnos absolutamente y completamente de Él en el nombre de Jesús. Y cuando sea así, aunque se presenten en el nombre de Jesús las situaciones más tremendas de nuestras vidas, amén, no vamos a menguar. Amén. No vamos a menguar en la obra, no nos vamos a dejar caer, no nos vamos a desanimar, no vamos a dejar a medias las cosas, sino que vamos a seguir adelante en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a pasar a Esdras, capítulo 4, en el versículo 1. Aquí es donde empiezan las situaciones adversas en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y qué dice? Los adversarios detienen la obra. Amén. Es tremendo cuando dejamos que adversidades, cuando dejamos que el enemigo venga y detenga la obra de Dios en nuestras vidas. Es tremendo cuando dejamos que las adversidades que podamos estar viviendo en el nombre de Jesús, o que el enemigo venga y frene la obra en nuestras congregaciones en el nombre de Jesús. Amén. Venga y frene la obra en nuestras congregaciones. Amén. ¿Por qué? Porque también hay mucho pastoral desanimado en el nombre de Jesús. Mucho pastoral en el nombre de Jesús que ha dejado a medias las cosas, que ha dejado a medias sus congregaciones. ¿Por qué? Porque se van a levantar situaciones contrarias, Amén. Situaciones adversas, porque el enemigo no está contento, no está alegre de que se levanten nuevas iglesias donde se predique la palabra de Dios, y van a venir a querer hacer menguar la obra de Dios, van a querer venir a hacer menguar la obra de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas y en las congregaciones en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y dice aquí: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros. ¿Por qué? Porque así es el enemigo. Siempre se quiere infiltrar. Amén. Amén. Siempre se quiere infiltrar en el nombre de Jesús en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras congregaciones, en nuestros ministerios. Siempre va a buscar la manera de infiltrarse. Amén. Y de hacerse pasar como un colaborador nuestro en el nombre de Jesús, pero busca destruirnos desde adentro. Amén. Desde adentro en el nombre de Jesús. Y les decían, amén, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, dice, y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Hadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Dice, Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenían una actitud en el nombre de Jesús firme y les dijeron: no queremos que nos ayuden. Amén. No queremos que nos ayuden. Amén. Pero ¿qué vemos aquí? Que el pueblo no tenía la misma firmeza que sus líderes. Amén. Que el pueblo no tenía la misma firmeza que estos varones. Amén. Que Zorobabel, que Jesúa y que los demás jefes de casas paternas. Amén. Que los demás líderes no tenían ese mismo espíritu, no tenían esa misma firmeza en el nombre de Jesús, sino
que se dejaron intimidar. Porque dice, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara en el nombre de Jesús. Por eso nosotros como líderes, como pastores, tenemos que en el nombre de Jesús transmitir, amén, esa fuerza, esa fortaleza, esa firmeza en el nombre de Jesús a nuestro pueblo, amén, a nuestro pueblo. No basta solamente con que nosotros nos digamos que estamos firmes, si no tenemos a una iglesia que está firme en el nombre de Jesús, si no tenemos a una congregación que esté firme en el Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo se va a infiltrar, el enemigo va a atemorizar en el nombre de Jesús y el enemigo va a detener la obra. Amén. Amén. Dice, y lo atemorizó para que no edificara. Dice, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Les llegaron al precio. ¿Por qué? Porque no amaban la obra. Amén. La valoraban. Amén. Y venían muy animosos. Amén. En el nombre de Jesús, pero no estaban firmes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Y cuando nosotros venimos muy animosos a la casa de Dios, pero no estamos firmes y no amamos la obra de Dios, sino que la valoramos, el enemigo nos va a llegar al precio. Así es. El enemigo nos va a llegar al precio y nos va a decir, tú te vas a encargar de esto en tu congregación, tú te vas a encargar de frenar este ministerio, tú te vas a encargar de frenar a las mujeres, tú te vas a encargar de frenar el ministerio de jóvenes, tú te vas a encargar de frenar el ministerio de niños. Y empieza a frenar la obra de Dios en las congregaciones. Amén. ¿Por qué? Porque no estamos completamente firmes en Él, en el nombre de Jesús, sino que buscamos nuestro propio bienestar. Los compraron. Amén. Dice, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Dice, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Dice, y en el reinado de Asuero, voy a parafrasear ya para seguir, para continuar. En el reinado de Asuero, en el nombre de Jesús, hicieron como un complot. Amén. Hablaron mal del pueblo de Israel. Amén. Hablaron mal y fueron y dijeron, oye, ¿ya viste que estos están reedificando, que están construyendo su templo, que están levantando sus muros, que están levantando y edificando sus casas? Acuérdate que tenían reyes muy poderosos, acuérdate que eran un pueblo muy poderoso, acuérdate que cuando eran vigorosos y fuertes, gobernaban y ganaban peleas y gobernaban y tenían para ellos territorios. Entonces, ¿qué viene? Pues se suma alguien más. Amén. Se suma alguien más. Le envenenaron la mente a este rey en el nombre de Jesús. Y así, en conjunto, frenaron la obra. Amén. En el nombre de Jesús, frenaron la obra que Dios estaba viendo. Amén. En el nombre de Jesús, que Dios estaba haciendo en aquel tiempo. Entonces, ¿qué vemos en Esdras? Vemos que el pueblo se enfrentaba a opositores. Vemos a un pueblo que se desanimó, que se dejó intimidar, que se dejó comprar en el nombre de Jesús. Amén. Vemos a esos opositores que no querían que el templo de Dios fuera reedificado y trataban de desanimarlos para frenar la obra de Dios. ¿Lo lograron? Sí lo lograron. Amén. ¿Lograron desanimar al pueblo? Sí lo lograron. Y el enemigo siempre va a estar así hacia nuestras vidas. Amén. Va a estar tratando de frenarnos, va a estar tratando de desanimarnos, pero de nosotros depende si lo logra. Amén. De nosotros depende completamente si Él logra y si Él cumple su propósito sobre nuestras vidas. Amén. Entonces, amén, levantaron calumnias hacia el pueblo de Dios, los calumniaron en el nombre de Jesús y lograron frenar la obra durante 2 años en el nombre de Jesús. Y ya después de todo esto que vemos en Esdras 3 y 4, vemos lo que acontece en Ageo 1, que es donde estamos aprendiendo. Sí, amén. amén. Entonces, después de 2 años
de no hacer absolutamente nada para continuar con la obra de Dios, el pueblo, en lugar de anhelar, amén, ¿por qué? Porque después de 2 años ya no había opositores, amén. Después de esos 2 años ya no vemos aquí en Ageo que dice que hay opositores en el nombre de Jesús, amén. El nuevo opositor es el mismo pueblo, amén, que sigue la misma condición de querer seguir en el nombre de Jesús, en el desánimo, de estar conformado en el nombre de Jesús, amén. Entonces, después de 2 años de no hacer absolutamente nada para continuar con la obra de Dios, el pueblo, en lugar de anhelar seguir con la obra, prefirieron poner excusas. Y aquí Dios me resonaba en mi cabeza. ¿Nos suena familiar esto? Amén. Venimos de 2 años, amén, de 2 años donde congregaciones tuvieron que frenar sus cultos presenciales en el nombre de Jesús, donde congregaciones enteras tuvimos que cerrar tal vez las puertas en el nombre de Jesús durante un tiempo, amén, pero que Dios nos llamó a formarnos cada vez más, a prepararnos cada vez más, nos dio herramientas para que la palabra de Dios siguiera fluyendo, siguiera corriendo, amén, a nosotros dando gloria y honra a nuestro Dios. En estos 2 años nos dio 2 gloriosas congregaciones, amén, como casas, hijas en el nombre de Jesús, pero porque no se dejó de trabajar. Amén. No se dejó de reedificar, no se dejó de edificar, no se dejó en el nombre de Jesús, no nos fuimos a un desánimo, pero tristemente mucha gente se fue desanimada, amén, se desanimó, se enfrió, se intimidó en el nombre de Jesús, amén. ¿Y qué vemos ahora? A personas poniendo excusas. Amén. ¿Por qué no vas a la iglesia? No, es que está fuerte el COVID. No, es que todavía no me falta una vacuna, por eso todavía no voy. Pues ve, vacúnate, hermano, para que vayas a la iglesia. Y vemos un sinfín de excusas, amén. ¿Y qué vemos ahí? Pues la obra de Dios frenada en nuestra vida en el nombre de Jesús. Vemos la obra de Dios frenada en muchas vidas. Vimos la obra de Dios que se frenó en muchas congregaciones, amén, que ya no abrieron más, que ya no abrieron absolutamente sus puertas, que se desintegraron, que se vinieron abajo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque se desanimaron, porque no siguieron trabajando en el Señor en el nombre de Jesús, amén. No siguieron aferrados al Señor en el nombre de Jesús, amén. Entonces venían con excusas delante de Dios, amén, y les decía. Entonces vino palabra en Ageo 1:3, dice: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, en el 4, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas. ¿Por qué? Porque les decían, el pueblo decía, no ha llegado aún el tiempo, todavía no es el tiempo de que volvamos a reedificar o que nos volvamos a trabajar, a poner a trabajar en la obra de Dios. Todavía no es el tiempo. Y, hermano, ya pasaron 2 años, ¿cómo que todavía no es el tiempo? Amén. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado? Amén. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en el nombre de Jesús? O no hemos presentado, no nos hemos presentado con excusas delante de Dios. Amén. ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado nosotros a personas o hasta nosotros mismos decir, es que aún no es mi tiempo? Amén. Aún no es mi tiempo. Es que, hermano, ¿por qué no has ido a la iglesia? Te estamos esperando. Es que aún no es mi tiempo. Y ahí es cuando también decimos, han pasado 2 años. 2 años desde que las congregaciones se cerraron. ¿Cómo que aún no es tu tiempo? ¿Cómo que aún no es nuestro tiempo? Si Dios o la obra de Dios sigue, amén. No ha sido frenada en el nombre de Jesús, amén. No ha sido frenada, tal vez muchos se frenaron, pero la obra sigue, amén. La obra sigue. Entonces, ¿cuántas veces no hemos dicho o no hemos escuchado? Es que aún no es mi tiempo. Es que aún no es mi tiempo de que yo sea restaurado. Es que aún me falta vivir muchas cosas. Es que aún me falta vivir muchas experiencias. Es que estoy joven. Es que estoy muy joven, estoy muy chico. Todavía quiero disfrutar mi juventud. ¿Y
¿Quién dice que no podemos disfrutar nuestra juventud en el nombre de Jesús, en nuestro Señor Jesucristo? Amén. Es que ya soy mayor, ya soy más grande, pues con más razón, porque nos queda un corto tiempo, nos queda poco tiempo en el nombre de Jesús para servirle, para agradarle. Claro que es nuestro tiempo, pero somos muy buenos para poner excusas. Y somos muy buenos para poner esta excusa. Amén. Dios nos quiere levantar, Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros. Amén. Dios quiere hacer cosas maravillosas con nosotros y en ocasiones nos presentamos delante de su presencia y le decimos, Señor, ¿cómo voy a ser líder? Aún no es mi tiempo. Y Dios nos dice, ¿cómo que no es tu tiempo? Si yo soy el que te estoy formando. Amén. Pero ahí Dios puede darse cuenta y decirnos, verdaderamente todavía no estás listo. Te falta ser formado. Te falta incrementar tu fe. Amén. ¿Cuántas de las veces no hemos venido así, Señor? ¿Cómo quieres que predique? Todavía no es mi tiempo, me voy a trabar todo. Amén. ¿Cómo voy a predicar? ¿Cómo voy a orar? ¿Cómo voy a tocar la guitarra? ¿Cómo ya voy a tocar en la alabanza? Todavía no es mi tiempo. Dios nos dice, ya tienes 2 años aprendiendo. Ya tienes 2 años aprendiendo, ya tienes bastante tiempo escuchando de la palabra de Dios. ¿Cómo no va a ser tu tiempo en el nombre de Jesús? Amén. Amén. Y muchas de las veces nos hemos preguntado por qué en ocasiones no vemos un resultado en medio de tanto esfuerzo que hacemos en lo natural. ¿Cuántas de las veces hacemos tantas cosas? Nos desvivimos en nuestro trabajo, amén, nos desvivimos haciendo muchas cosas y no vemos un resultado, amén, porque ese esfuerzo es, como decimos, en lo natural, amén. Es en lo natural, amén, exactamente por eso, porque es en lo natural y muchas de las veces por esforzarnos en lo natural descuidamos lo espiritual. Descuidamos nuestro ministerio, descuidamos nuestro templo, descuidamos el altar, amén, el altar que es nuestro corazón en el nombre de Jesús, donde tiene que estar encendido el fuego del Altísimo, donde amén. Tiene que estar encendido el fuego de nuestro Señor Jesucristo y muchas de las veces lo descuidamos en el nombre de Jesús, amén. Amén. Y vamos aquí a ir un poquito desmenuzando las palabras. Dice, entonces vino palabra de Jehová. Amén. Vino palabra de Jehová. Porque vino después de que pusieran la excusa. Amén. Vino después de que pusieran la excusa. Dios vio y escuchó sus excusas y sus malas prioridades. ¿Por qué malas prioridades? Porque le estaban dando prioridad a otras cosas. Le estaban dando prioridad a lo natural. Le estaban dando prioridad al bienestar propio en lo natural y no en lo espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Y tenía que decirles algo a través del profeta Ageo. ¿Qué les dice? Es para vosotros tiempo. Dice, para vosotros. Quieren ustedes el tiempo para todo el tiempo para ustedes. Es tiempo, sí, para mí, para mi carne, para gozarme, para edificar mi casa, para gozarme con mis amigos, para andar disfrutando de que ya no soy esclavo, de que fuimos sacados de la cautividad, les dice Dios. Es para vosotros tiempo, para vosotros. Dice, y de habitar en vuestras casas artesonadas, amén, porque el pueblo decía que no era tiempo para reedificar el templo de Dios, no era tiempo para reedificar el templo de Dios. Pero sí es tiempo para mí, es tiempo para mí, es tiempo para edificar mi casa, es tiempo para hermosear mi casa. ¿Por qué? Porque dice la palabra que vivían en casas artesonadas, que vivían en casas bien construidas, que vivían con lujos en el nombre de Jesús. Amén. Dice, pero sus acciones decían que sí era tiempo de vivir en casas bonitas y adornadas. Y el templo de Dios descuidado en el nombre de Jesús. Y el templo de Dios descuidado en el nombre de Jesús. Amén. Muchas de las veces damos, amén, no, es tiempo para mí, es tiempo para disfrutar, para gozarme. Todavía no es mi tiempo de que me arrepienta en el nombre de Jesús. Y el templo de nuestro corazón, el altar de nuestro corazón asolado, amén,
desolado porque no habita absolutamente nada ni nadie ahí. Amén. En ruinas porque lo hemos descuidado tristemente en el nombre de Jesús. Y luego les dice, y esta casa es desierta. Ese era el verdadero problema. Amén. ¿Por qué? Dios no nos quiere ver viviendo en miseria. Amén. Dios no nos quiere ver viviendo en miseria, ni tampoco va a estar enojado en el nombre de Jesús porque a veces nos damos nuestros gustos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Claro que no. Amén. Claro que no, porque por eso Él nos bendice. Pero ¿cuándo nos va a bendecir? Cuando nosotros le honramos. Amén. Cuando nosotros le honramos, cuando nosotros atesoramos hacia con Él, para con Él, cuando atesoramos en lo espiritual en el nombre de Jesús. Lo hemos dicho infinidad de veces y es un verso muy trillado. Busca primero el reino de Dios y su justicia, amén, y todo lo demás te será añadido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y buscar a Dios es ser aquellos que honran en el nombre de Jesús, aquellos que honran en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este era el verdadero problema, no que el pueblo viviera en casas artesonadas, pero ponían excusas. Tenían ellos sus casas muy hermoseadas en el nombre de Jesús. Amén. Era tiempo para trabajar para sí mismos, pero no para Dios. Amén. Según ellos. Dice, pero ellos vivían en tal comodidad. Muchas de las veces estamos en esa comodidad espiritual. Amén. Y con lujos, mientras que la casa de Dios estaba desierta. ¿Cómo está la casa de Dios? ¿Cómo está el lugar donde tiene que habitar nuestro Señor en este momento? ¿Cómo está nuestro corazón? Amén. Porque nosotros somos morada de nuestro Señor Jesucristo. Somos amén, morada del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo está esa morada? Amén. ¿Cómo está esa morada? Está edificada, está hermoseada porque nos entregamos completamente a Él, o está desierta, o está desolada, o está en ruinas, o está en destrucción. ¿Cómo está la morada del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro corazón? Y es algo en lo cual tenemos que meditar. El problema era y es hasta el día de hoy sencillamente un mal orden de prioridades. Claro que nosotros somos también una prioridad, pero no tenemos que serlo lo primero. Amén. Hay un orden de prioridades y para nosotros lo principal tiene que ser nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo principal tiene que ser nuestra vida espiritual. Y por cuidar nuestra vida espiritual, pues vamos a cuidar de nosotros mismos. Amén. ¿Por qué? Porque si no amamos a Dios, pues no nos amamos a nosotros mismos. Y vamos a andar descuidados en el nombre de Jesús. Amén. Entonces dice, amén, un mal orden de prioridades. Ellos y aún nosotros, en el nombre de Jesús, estaban contentos o conformes. Eran un pueblo conformista. En el nombre de Jesús. Estaban conformando con lo poco que tenían, no sabiendo que si ponían el empeño, el esmero en reedificar el templo de Dios, Dios les iba a dar mucho más. Amén, amén. ¿Por qué? Porque iban a ser una nación más fortificada, más fuerte, como lo eran anteriormente, en el nombre de Jesús. Dice, amén. Entonces, estaban contentos o conformes de dejar la casa de Dios, que la casa de Dios sufriera a costas de su propia o nuestra propia comodidad. Amén. Muchas de las veces dejamos que la casa de Dios, que nuestras congregaciones sufran, padezcan en el nombre de Jesús. Amén. Que nuestros pastores padezcan en el nombre de Jesús. Pero nosotros bien cómodos, bien a gustos en el nombre de Jesús. Ahorita con este calor, bien cómodos en nuestras casas, con nuestro aire, acostados en nuestra cama, nada más con la mano aquí, moviéndole al botoncito para la tele, mientras en nuestra congregación se está peleando la batalla en el nombre de Jesús. Amén. Se está peleando la batalla en el nombre de Jesús. Amén. Y muchas de las veces estamos en esa comodidad en el nombre de Jesús.
Amén. Estamos en esa comodidad creyendo que no pasa nada. Amén. Creyendo que no pasa absolutamente nada en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En lugar de sentirnos así, debemos sentir, y ese pueblo debió sentir esa necesidad de que la casa de Dios, iglesia o congregación donde servimos, sea tan próspera como nuestras vidas personales en el nombre de Jesús. Sea tan próspera como nuestras propias vidas personales. ¿Y cómo se va a ver reflejado eso? En nuestros diezmos, hermanos. Amén, amén. Amén. Ya sé que no nos gusta que nos hablen de eso, pero es necesario. Amén. Es necesario Sí, en amén. el nombre de Jesús. Es necesario. Amén. ¿Por qué? Muchos dicen, no, pues es que nuestros pastores pues ni trabajan. ¿Cómo que no trabajan? Si te sientes mal en la madrugada y le hablas, pastor, me estoy casi muriendo, póngase a orar por mí. Tu pastor no te va a colgar la llamada y se va a volver a dormir, se va a poner a orar por ti. Amén, amén. Se va a poner a orar por tu sanidad. Si tú le hablas a tu pastor en la madrugada y le dices, tengo un problema, tengo una situación en mi casa, tengo una situación con mi familia, tu pastor no te va a dejar solo, estoy seguro que va a ir, que va a ir en el nombre de Amén, Jesús a amén. atender la necesidad que tienes. Ese es su trabajo en el nombre de Jesús. Y nosotros como hijos tenemos que honrar Amén, ese amén. esfuerzo, ese sacrificio y ese trabajo, Amén. porque es trabajo en el nombre de Jesús. Gloria a O Dios. nosotros creemos que nuestros pastores no se cansan, no tienen sueño, no tienen hambre, no comen aire en el nombre de Jesús. No, Gloria a amén, Dios. somos seres humanos, Amén, somos seres amén. humanos en el nombre de Jesús. Entonces, esa iglesia o ese pueblo solo veía en el nombre de Jesús por su prosperidad, por su bienestar y no por el bienestar del templo o del templo de Dios, amén. No veían ese bienestar, no veían esa prosperidad para el templo de Dios en el nombre de Jesús, amén. Entonces también nosotros, amén, donde servimos sea tan próspero como nuestras vidas personales en el nombre de Jesús, en medida de nuestra capacidad en el nombre de Jesús y dando solamente lo que Dios nos pide y si está en nuestro corazón un poco más en el nombre de Gloria a Jesús Dios. para Amén, bendecir amén. y para honrar y Dios nos va a bendecir Así porque es, se amén. lo pedimos no porque le estamos honrando sin pedir absolutamente nada a Amén, cambio. amén. Amén. Y debemos de estar dispuestos para sacrificarnos para la obra de Dios como en ocasiones lo hacemos para nuestra propia comodidad. Amén. Como en ocasiones lo hacemos para nuestra propia comodidad. Amén. En ocasiones para nuestra comodidad sí sacrificamos. Amén. No, es que tengo que comprarme un aparato de aire nuevo porque tengo ya, no sirve. Sacrificamos de darnos nuestros gustos, sacrificamos de salir y comer lo que nos gusta en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para comprarnos ese aire nuevo, amén. Pero en ocasiones también en la iglesia se tienen que hacer sacrificios. Amén, amén. No, falta esto en la iglesia. No, pues ahí va, en el nombre de Jesús. Y honramos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a No, Dios. y simplemente con tiempo, amén. No es que tenía una convivencia con mis familiares, pero también tengo servicio. Pues sacrificamos ese tiempo con la familia. ¿Por qué? Porque Dios es primero. Amén. No Gloria a queremos Dios. Amén, que amén. el templo, no queremos que ese lugar donde Él tenga que habitar esté desolado en el nombre de Jesús. Así es. Amén. Así es que no seamos como este pueblo. Amén. Más adelante nos lo vamos a llevar de tarea. Amén. Más adelante vemos cómo escuchan esas palabras. Amén. Y se arrepienten en el nombre de Jesús. Y dice que otra vez se ponen a trabajar. Amén. El día de hoy Dios nos ha hablado estas palabras. Amén. Amén. Y Amén, meditemos en eso. ¿Cómo está nuestra casa? ¿Cómo está la casa? Amén. O cómo está la morada del Espíritu Santo. Amén. Está vacía, está desolada, está descuidada en el nombre de Jesús. Y también meditemos cómo están nuestras congregaciones. Amén. 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 ¿Cómo están nuestras congregaciones y por qué nuestras congregaciones están
como están en el nombre de Jesús. Amén. Muchas de las veces como siervos, y es algo real, queremos que todo lo hagan nuestros pastores, que todo salga de la bolsa de nuestros pastores, y no tiene que ser así. Amén. Amén, Dios nos amén. ha puesto en una casa para servir en el nombre de Así es. Jesús. Amén. Y así como también nosotros nos esforzamos para hermosear nuestras casas, también hay que esforzarnos para hermosear la casa de nuestro Dios, porque es la Amén, casa, amén, es amén, el amén. templo donde nos reunimos, Amén, donde amén. viene y se nos es impartida una palabra de parte de Dios en el nombre de Jesús. Así es que pongámonos a meditar en esto. Amén. Amén. Pongámonos a meditar en esto en el nombre de Jesús. Y no dejemos que el enemigo venga y frene la obra en nuestras vidas. Situaciones adversas, oposición en el nombre de Jesús, calumnias, murmuraciones, siempre va a haber contra nuestras vidas. Porque el enemigo, así como nuestro Señor Jesucristo, no deja de trabajar. No deja de trabajar, no deja de trabajar. Y está buscando en dónde infiltrarse, en dónde meterse, nuestras áreas débiles, los portillos, Amén. en el nombre de Jesús, para derribar o para frenar la obra de Dios en nuestras vidas. Así es que, en el nombre de Jesús, pongámonos a trabajar. Amén, amén, Pongámonos a trabajar en el Amén. nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya, amén. Amén, amén. Yo creo que Dios siempre enseñándonos, amén. Nunca es tarde para poder poner por obra, definitivamente. Sí, Yo amén. honra y gloria al Señor porque de una u otra manera también es una gran responsabilidad de nosotros como pastores, hermanos. Sí, amén. Porque de una u otra manera sabemos que tenemos que ser buenos administradores en todo. En nuestro tiempo al Señor, en el dinero, en la ocupación de la palabra. Amén. Porque sí, efectivamente, cuando hay inmadurez en el pueblo, sí cuestionan mucho. Amén. Yo le doy gracias a Dios que aquí en el taller del maestro, Dios ha bendecido, amén, con gente como ustedes, que diezman, que ofrendan, que honran esta casa. Y yo creo que hemos visto el resultado. Amén, amén. Hemos visto el resultado, amén. Indiscutiblemente, el resultado cuando se honra, amén, sin esperar nada a cambio. Sí. Y como Él es justo, Él no tarda, amén, Él no tarda en honrarnos. Amén, hermano. amén. Lo hemos visto infinidad de veces, amén. Yo honro al Señor que nosotros no somos unos pastores despilfarradores, amén. Gloria a Dios. Porque a quién no se le antoja irse a Mazatlán, a Guayabitos, amén. Hace poco decían unos pastores, unos hijos en el Sagrado Ministerio, ¿cuánto tiene un pastor que no se va de vacaciones? Digo, tenemos como 20 años. Entonces, yo creo que se hace falta. Amén o no amén. Amén, Amén. Amén. Mi esposa quiere ir a Raimundo, Aunque sea aunque sea a la concha. a la Concha, amén, a los Puentes Cuates. Gloria a Dios, amén. Podemos hacer un tour, amén, un tour, ¿verdad? Nos vamos de aquí ¿a dónde? A la Concha, y luego de la Concha a los Puentes Cuates, y luego a Raimundo. Y luego ya. De que venimos quemados, tostados, venimos, amén. Amén. Le honra y gloria al Señor. Entonces sí, es muy importante también cuando no se honra, hermano. Por eso dice aquí, amén, en el verso 9, buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Amén. No, que estoy ahorrando porque voy a ir allá y cuando menos se acuerda viene una situación y ya se disipó todo el ahorro. Amén. Amén. Por eso dice, ¿por qué dice Jehová de los ejércitos? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Amén. Entonces está tremendo, porque en el verso 6 cuando dice, sembráis mucho y recogéis poco.
trabajo y horas extras y más horas extras y como si no trabajara. Por eso dice, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Eso es, amén, en gran manera algo de insensatez en nosotros. Amén. Imagínese estar usted recogiendo de la siembra en un costal o en un morral sin fondo, pues nunca lo va a llenar y nunca va a tener nada también, porque la palabra de Dios lo dice en el libro de Samuel: yo honro a los que me honran y a los que me desprecian, dice, son tenidos en poco. O sea, poco de todo, poco en todo. Amén. Amén. Por eso dice el verso 11: y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Amén. Amén. Es importante que podamos nosotros ver que Dios es un Dios de pacto. Amén. Amén. Dios honra a los que le honran. Y siempre va a tener para nosotros, amén, siempre va a tener para nosotros esa dedicación, esa dedicación. Dios pone atención a nuestras oraciones, hermanos. Amén, Dios amén. pone atención a nuestras oraciones. Amén. Hoy predicábamos en la iglesia remanente del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, cuando dice, María y los hermanos de Jesús buscaban acercarse a Él, pero había una multitud que se los impedía. Esta es la multitud, hermano. Amén. No es tanto ser el pariente. Yo soy el pariente del pastor o de la pastora. María era la madre de Jesús y los hermanos eran hermanos de Jesús. Pero Jesús le dice, amén, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Sino todos aquellos que ponen por obra la palabra de Dios. Un día Dios nos enseñaba, si Jesús hubiera atendido a su madre y a sus hermanos, Satanás hubiera tenido un derecho legal. Fácil, porque lo hubiera tachado de injusto. O sea, que los que siempre están contigo y cuando vienen los que nunca están contigo, mejor, amén, les prestas atención a ellos que a los que son de pacto. Entonces, Satanás hubiera hecho, amén, hubiera hecho un derecho legal y nosotros no hubiéramos obtenido una redención. ¿Por qué siempre trató de tentar a Jesús? Sí recuerda cuando aquella mujer encontrada en adulterio, cómo venían a apedrearla. Amén. No venían en contra de la mujer. La mujer, todos esos religiosos ya saben que la mujer era una mujer adúltera, hermano. Amén. Pero llegan, la conducen hasta donde está Jesús. Amén. Para ver de qué manera reaccionaba Jesús. Amén. Si Jesús hubiera dicho, apedréenla, hubiera abrogado la gracia. Yo, no que tú eres, ¿verdad?, bueno, no que tú eres, ¿verdad?, no que tú vienes por los enfermos, no que tú vienes por los pecadores. Hubiera abrogado la gracia y hubiera cumplido la ley. Pero si Jesús hubiera dicho, no la apedreen, no la van a apedrear o a lapidar, le hubieran dicho, tú estás abrogando la ley. Tú estás abrogando la ley. Así que en esa inteligencia y en esa sabiduría el Señor les dice, el que esté libre de todo pecado, arroje la primera piedra. Ya no supieron qué decir, hermano. El Señor sabía, amén, lo vemos en los evangelios, sabía lo que pensaban sus discípulos, sabían lo que iban a decir, sabía. Por eso es importante que nosotros estemos centrados. Se hablaba ahorita de lo que es prioritario. Dejémonos conquistar por el Señor para que así también Él pueda conquistar a nuestros amados. Pero si no nos dejamos conquistar por el Señor, entonces nos vamos a dejar conquistar por nuestros amados. Amén. Y nos va a sacar el enemigo de nuestros propósitos. Sí, amén. Está tremendo esta situación. Amén. Amén. Yo creo que Dios, amén,
tiene un escudo, ha activado un escudo alrededor de nosotros y alrededor de los que amamos, hermano. Amén. Por eso estamos aquí nosotros, para que Dios siga teniendo de nosotros misericordia y que no nos vaya a traer un dolor al corazón. Amén. Amén. Pero con todo y eso, Dios nos va a seguir enseñando Amén. en el nombre de Jesús. Amén. Así que, como le decimos a la pastora Rocío, Dios la Bendiga bendiga. en la paz del Señor Santo. Amén, amén. amén, Dios los bendiga, porque por ahí trae una bendición. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén. Dios los bendiga. Dios Amén, los amén. Amén. Imagínense, gloria a Dios, dentro de 7, 8 meses, amén, ya van a andar cargando con pañalera, con, ¿qué más? Con el muchacho, con la carriola. Amén, amén. Amén, con amén. Yo por eso le digo a Brian, duerme mucho ahorita, duerme. Gloria a Dios, amén. Amén. Cristo vive. Así que vamos a orar por esta palabra en el nombre de Jesús, amén. Amén. No es tan hermoso poder declarar que Dios tiene el control de todo, hermano. Así Dios es. tiene el control de todo. Pero nosotros en ocasiones queremos ayudarle. Pues, ¿qué podemos ayudar? Solamente honrándolo y disponiendo nuestro corazón para que Él sea quien siga siendo habitable para Él su casa, que somos nosotros. Amén. Vamos a orar por la palabra Amén, amén. en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Alabado sea el Amén. Señor. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Muchas gracias por esta palabra. Estamos más que bendecidos al recibir de tu palabra, al recibir de tu enseñanza. Padre, bendice a esta hija amada, Señor, a la pastora Rocío. Bendice, Señor, su casa, bendice su matrimonio. Bendice, Señor, bendito Dios, a su hijo en el nombre de Jesús, Padre. Seas tú, bendito Dios, formándolo, entrelazándolo allá en su vientre. Padre. Seas tú, Señor, haciendo de él, amén, si es bebé o si es niña, haciendo cualquiera que sea el caso, un guerrero más, Señor, a tu servicio en el nombre de Jesús, Señor. Bendito Padre Celestial, ayúdanos a ser, Padre, quien artesona más para tu casa que para la nuestra. Cuando hablamos, Señor, de tu casa, hablamos de nosotros. Que nuestro corazón esté, Señor, limpio, Padre, cada vez más limpio. Bendito Dios, para que tú puedas hacer de Él un trono. Para que tú puedas hacer de Él, Señor, una morada. Bendito Padre Celestial, Señor, como nos predicaban. Bendito Dios, mi hija Rocío, Señor. Bendito Padre Celestial, hay adversarios que quieren frenar la obra. Hay adversarios que quieren frenar, Señor. Bendito Padre Celestial, y esos adversarios, Señor, son esas malas motivaciones que en ocasiones no queremos quitar. Son esas situaciones que en ocasiones están alojadas en nuestro corazón y no queremos entregarte. Son esas manifestaciones como malas actitudes, Señor, que no queremos dejar de hacer. Hoy, bendito Padre Celestial, Señor, como nos predicabas en la iglesia remanente, hoy, Señor, empezamos de nuevo. Hoy empezamos de nuevo, como cada día, Señor. Nueva es tu misericordia, nueva es, Señor, tu misericordia. Así, bendito Padre, sigue equipándonos, sigue dando, Señor, de tu palabra, de tu enseñanza. Sigue vertiendo en nosotros, Padre, ese aceite limpio, ese aceite, Señor, de tu Espíritu Santo para seguir, Señor, alumbrando el caminar de cada amado, alumbrando el caminar, Señor, y avivando el altar donde clamamos, donde rogamos, donde pedimos. Debo decirte, Señor, yo no sé cómo, yo no sé cuándo, pero tú vas a alcanzar a mi casa. Yo no sé cuándo va a ser, Señor, pero tú lo has declarado, bendito Padre Celestial, que al que cree todo le es posible, que al que cree todo le es posible, Señor, y nosotros creemos, activamos nuestra fe, Padre, en el nombre de Jesús, para que aquellos amados, Señor, que un día estuvieron en tu presencia, alabando y glorificando tu nombre, Señor, en una iglesia, Señor, vuelvan,
vuelvan, Padre, al camino. Vuelvan, Señor, a darte la honra y la gloria, la exaltación, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos que no han podido, Señor, aquellos que todavía no han entrado, Señor, Padre, pedimos y rogamos que están en tus propósitos y que tú los hagas entrar, Señor. Los cubras y los guardes de todo peligro, los cubras y los guardes, Señor, de los brujos, de los hechiceros, de los agoreros, de los que buscan su mal. Seas tú, Señor, cubriendo y guardando, Padre, nuestra casa natural. Bendito Padre Celestial, seas tú cubriendo y guardando y artesonando nuestra casa espiritual en el nombre de Jesús, Señor. Declaramos, Padre, bendición sobre esta tu casa, el taller del Maestro. En el nombre de Jesús, Señor. Declaramos, Señor, bendición, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Sigas obrando, sigas operando, Señor, en nuestra vida, en nuestro corazón. Bendito Padre Celestial, Señor. Sigas tú abriéndonos las Escrituras. Sigas tú poniendo, Señor, la mesa. Sigas tú llenándonos, Padre, de ese pan, Señor, sin levadura. Sigas tú vertiendo ese vino, Señor, ese mejor vino, Padre. Bendito Dios, Señor, en nosotros, Padre, que haya esa libación. En el nombre de Jesús, Señor, que podamos nosotros, Padre, siempre estar más que agradecidos contigo por lo que estás haciendo, Señor, y por lo que seguirás haciendo en nosotros, como en nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestras generaciones, Señor, en el nombre de Jesús, porque tenemos peticiones, Señor. Y tú, bendito Padre Celestial, no nada más nos vas a responder, sino que seguirás enseñando, Padre, a nuestros corazones las cosas grandes y ocultas que todavía no conocemos. Sigue revelando de tu palabra, sigue estableciendo de tu palabra en nuestra vida y en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive, hermano. Gloria a Dios, amén. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno, más que bueno. Alabado sea el Señor, amén. Nos vamos a orar por las ofrendas, por los diezmos, en el nombre de Jesús, amén. Y le voy a pedir a mi amada esposa que me apoye en esta oración, en el nombre de Jesús, amén. Recordándoles, amén, recordándoles, en el nombre de Jesús, estemos orando por los tiempos de evangelización de Iglesia Remanente y de Iglesia Jesús viene pronto, amén. Sigamos orando por el pastor Manuel, el pastor Jorge, la pastora Judith, la pastora Isabel, amén. Sigamos orando en el nombre de Jesús para que solamente Él esté dando la estrategia, amén. Amén. Recordándoles en el nombre de Jesús que desde las 12 del mediodía tenemos los servicios, amén. Cualquier parte donde se te acomode, amado hermano, sea en la Iglesia Remanente, a las 12 del mediodía, amén. Ahí te esperamos, ahí hay un lugar, sigue llegando gente ahí en la Iglesia Remanente, amén. Y si estás un poco acá con rumbo a la Fidel Velázquez, pues aquí está el taller del Maestro, en punto de las 2 de la tarde. Y si vives más allá como que rumbo a Matamoros, está en el ejido Rancho Alegre, la Iglesia Jesús viene pronto, amén. Amén, amén. Y hay un lugar para ti y para toda tu casa. Gloria a Dios. Así que alabado y glorificado sea el Señor, amén. Así que Dios bendiga la vida de mi amada esposa. ¿Cómo le decimos? Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén, gloria a Dios. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. En el nombre de Jesús preparamos nuestro diezmo y nuestra ofrenda. Amén, gloria a Dios por su bendita palabra. Amén, amén. En el nombre de Jesús, ahora nos toca honrar al Padre, amén, por ese manjar, ese alimento que Él hoy nos ha dado Él, amén. Y dejar que Él siga obrando en cada uno de nosotros, amén. Inclinamos nuestro rostro, bendito Dios, te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Padre. Muchas gracias, bendito Rey. Muchas gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Padre Santo, porque has tenido hasta el día de hoy ese cuidado que cada uno de nosotros necesitamos,
Hoy nos enseñaba tu palabra, Señor, que tú tienes el control de todo, Padre bendito. Sí, Padre. Que tú tienes, Padre Santo, cuidado de cada uno de nosotros, de todo lo que nosotros amamos, Padre. Y hoy, Señor, hemos escogido la mejor parte de estar aquí, Señor. Hoy hemos decidido de estar aquí, Señor, buscando de ti, Señor, buscando tu presencia, gozarnos, Padre Santo, en cuerpo y alma, bendito Rey, alabarte y glorificar tu bendito nombre y sobre todo prestar atención a tu palabra, Padre. Mientras tanto, tú sigues, Señor, guiando nuestros pasos con tu Espíritu Santo. Tú sigues teniendo ese cuidado de nosotros, cuidando a nuestros seres amados, Padre. Y hoy, Señor, en esta hora, Padre, venimos a traerte el diezmo y las ofrendas, bendito Rey. Hoy venimos a honrarte, Padre bendito. Hoy venimos a darte, Señor. Es poco, Padre, es poco para lo que tú te mereces, bendito Dios. Es poco, Señor, de lo mucho que tú nos has dado, bendito Padre. Es poco, Padre bendito, que a nosotros nos gustaría darte mucho más, bendito Rey. Pero hoy cumplimos, Padre, con tu palabra. Hoy cumplimos, sí, Padre, con el diezmo y con la ofrenda, Señor Gracias, Jesús. Padre. Que con todo nuestro corazón te lo damos, Padre. Hoy yo te pido, Padre, que bendigas a cada uno de aquellos que van a depositar en el alfolí. Yo te pido que bendigas sus trabajos, Padre, que bendigas sus estudios, que bendigas su familia, su mesa, Señor. Que bendigas, Señor, todo lo que ellos amen. Que bendigas, Padre Santo, su entrada y su salida, Padre. Que si hay, Señor, hay finanzas, Padre, que no están restauradas, tú las vas a seguir restaurando, tú les vas a seguir solventando, tú les vas a seguir proveyendo de cada necesidad que cada familia necesita, Padre. Muchas gracias, bendito Señor. Recíbelos, Padre. Recíbelos que con un corazón agradecido hoy se te vienen a entregar, bendito Rey. En el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amén. Amén. Alabado sea el Señor, hermanos. Dios es bueno, amén. Amén, amén. Dios es más que bueno. Así es. Así que, bueno, pues vamos a orar para ser despedidos en el nombre de Jesús, recordándoles que estamos en esas transmisiones de martes a viernes en punto de las 10 de la mañana, y este martes hará la transmisión de mujeres sobre la visión, amén, en punto de las 8 de la noche, amén. Amén. Un tema muy glorioso que Dios tiene para nosotros en el nombre de Jesús. Vamos a orar, amén. Vamos a orar para ser despedidos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos venido a sentarnos a tu mesa. Señor, no nos has dejado, Padre, como que a la expectativa, sino que pusiste, bendito Dios, el plato, el platillo de acuerdo a los nutrientes que sabes que necesitamos cada uno de nosotros, Señor. A unos nos diste más nutrientes, a otros tal vez menos, porque tú sabes, Señor, de qué es lo que tenemos necesidad. Cuál casa necesita más restauración, cuál casa, Señor, está un poco más avanzada. Tú sabes, Padre, tú sabes, Señor, tú lo sabes todo, Padre. Por eso hoy te damos gracias, Señor, porque nos vamos saciados, nos vamos llenos de tu palabra, que nos sirve como estrategia, Señor, durante la semana, mientras volvemos a reunirnos para venir por el pan, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy vamos con nuestra lámpara encendida, Señor. Hoy vamos, Padre, bendito Dios, Señor, como decía tu alabanza, Señor, para que en las tinieblas más oscuras resplandecer, bendito Padre Celestial, y así, Señor, podamos conducirnos en este, Señor, en este tiempo, Padre, donde muchos divagan, donde muchos vagabundean, donde muchos, Señor, han apostatado, donde muchos han abandonado, Señor, donde muchos, padres, se han quedado en el desierto, se han apartado, Señor, estando junto al camino. Pero aquí estamos agradecidos contigo, Padre, orando y clamando por todos aquellos, Señor, que queriendo estar no pueden,
y también por aquellos que pudiendo estar no quieren, Señor. Que solamente tú seas, Padre, tú seas, Señor, porque tú conoces a cada uno de los que estamos aquí como a los que no estamos. Tú conoces, Señor. Así que hoy te pedimos que sigas haciendo, Señor, de nosotros una morada. Pedimos, Señor, te rogamos que nos sigas abriendo, Señor, las ventanas de los cielos, Padre, en todas las áreas naturales como espirituales, y ser portadores de bendición, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy te damos toda la honra y la gloria, en el nombre de Jesús, amados de nuestro corazón. Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén. Amén. Amén.